Vamos a comenzar. El tema que yo tenía elegido para el día de hoy es un tema muy interesante, muy lindo, muy complejo al mismo tiempo, y es algo que ahora, en este momento, se puso mucho en boga por el advenimiento, desde hace un tiempo, de lo que son las inmunoterapias. Después vamos a hablar un poquitito acerca de inmunoterapia sobre el final de la charla. En realidad la inmunoterapia no es algo nuevo, no es algo que empezó ahora. Pero es en este momento en el que vinieron nuevos fármacos inmunoterápicos para poder tratar a los tumores. Entonces, por eso me pareció que es un tema muy interesante, muy lindo, muy complejo. Y volviendo a lo que estábamos hablando en las clases anteriores, en las cosas que estuvimos viendo, en las charlas de las semanas anteriores, como mostramos acá en la primera diapositiva, el tema de justamente que dentro de los hallmarks del cáncer, cuando hablamos de las propiedades biológicas y de las capacidades y de los fenómenos potenciadores de la progresión tumoral, uno de esos era que los tumores tienen la capacidad para poder evadir la respuesta inmunitaria, que es un fenómeno trascendental dentro de lo que es la biología tumoral y al mismo tiempo es uno de los fenómenos iniciales, quizá, dentro de la biología y de la progresión tumoral. Entonces, vamos a, a empezar, perdón, un segundito, ahí va. Vamos a empezar a hablar respecto de qué es lo que conocemos como la vigilancia inmunológica. Nuestro sistema inmunitario es un sistema que se encuentra bastante capacitado para reconocer cualquier péptido que le resulte extraño. Si bien su capacidad... Gracias, Facu, yo también. Si bien Facu está en México, les cuento a todos que Facu me está hablando desde México. Su capacidad para reconocer sustancias extrañas le es mucho más fácil al sistema inmunitario reconocer péptidos extraños que vienen de otras especies, como por ejemplo bacterias, virus y hongos. Le es mucho más simple reconocer esos péptidos como extraños que reconocer antígenos propios mutados o reconocer péptidos propios. Sin embargo, nuestro sistema inmunitario está capacitado para reconocer cuando una célula propia deja de tener productos proteicos que ya son distintos a lo propio. Siempre recordemos que otra cosa que es muy importante de comprender, y hago como una muy breve introducción de lo que es el funcionamiento de la inmunidad. El sistema inmunitario es un sistema que está encargado a nosotros de defendernos de agentes externos, identificando las sustancias que le parecen extrañas. Pero el sistema inmune, para poder reconocer lo extraño, lo primero que tiene que hacer es aprender qué es lo propio. O sea, parte de la maduración del sistema inmunitario es primero reconocer lo propio y entender que contra lo propio no se puede reaccionar. Por eso, nuestros péptidos, muchas de nuestras proteínas y todas nuestras células están acompañadas de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Esa es la lectura que hace nuestro sistema inmunitario para identificar cuando una célula cuando alguna célula en particular, algún péptido en particular, es propio y va acompañado del complejo mayor, o es un péptido o una sustancia extraña y va acompañado también dentro de este complejo mayor. Entonces, este proceso de vigilancia inmunológica, tiene la capacidad de reconocer de inicio cuando se forman células tumorales y las destruye al momento. Cuando esto ocurre en los momentos en que el tumor ni siquiera es un tumor macroscópico. La teoría dice que nosotros potencialmente estamos desarrollando células transformadas, células con mutaciones deleterias,
todo el tiempo. Ahora se está escuchando bien, perfecto. Células deleterias y mutadas todo el tiempo. Lo estamos haciendo permanentemente. Pero existen muchos mecanismos de defensa para evitar que esas células transformadas después se terminen evolucionando en el nacimiento de un tumor. Todo esto ocurre cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta, porque esto es totalmente subclínico, esto es totalmente submicroscópico inclusive, porque es de a célula por célula que se va identificando. Uno de los mecanismos de defensa antitumoral que existen, bueno, uno es que la propia célula tenga capacidad de entrar en apoptosis cuando se encuentra ante la situación de una alteración genética grave. Otro mecanismo de defensa que tenemos es nuestro sistema inmunitario, que reconoce que esas células transformadas cambian sus características, empiezan a expresar ciertos antígenos que son reconocidos por nuestro sistema inmune, en este caso nuestro sistema inmune innato. Las natural killer tienen una gran trascendencia en el rol de la biología tumoral, y que reconocen a estas células sin necesidad de que exista una activación y son capaces de eliminarlas. Entonces, este fenómeno es el de la vigilancia inmunológica. Y vuelvo a insistir con esto, que nuestro sistema inmunitario sea capaz de reconocer células propias, pero más raras, pero transformadas, siguen siendo células propias. O sea, nuestro sistema inmunitario está reaccionando contra lo propio, algo que en cierto modo va en contra de su fisiología natural, que es no reaccionar contra lo propio. Con lo cual, esta vigilancia inmunológica es una forma benéfica de autoinmunidad, pero que es bastante limitada. Porque justamente como no está en su constitución biológica reaccionar contra lo propio, puede reaccionar contra lo propio hasta ahí. No le tiramos tanto al sistema inmunitario. Y este principio también es importante de tener en cuenta a la hora de dar fármacos que lo que hagan sea potenciar la respuesta inmunitaria. Bien, entonces, vamos bien hasta ahora, ¿no? Porque he visto que no se ha trabado más. Yo lo que sí veo es que la imagen está espantosa, pero el audio creo que no se ha trabado más. Bien. Entonces, en la medida que nuestras células tumorales empiezan a desarrollarse, empiezan a crecer, empiezan a hacer su camino de progresión y su camino de evolución, empiezan a secretar distintas sustancias o a expresar en la superficie celular diferentes sustancias que son reconocidas por el sistema inmunitario. Cualquiera de estas sustancias, cualquier producto que pueda ser potencialmente reconocido por el sistema inmunitario, le vamos a llamar antígenos. Y hay antígenos que son diversos. Está retrasado el video del audio. Ah, vos sabés qué cagada. Sí, ya. No, es la conexión, porque las veces anteriores no me había pasado. No me había pasado. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Bien, cualquier cosa les digo, si se repite y todo, después avísenme que cualquier cosa lo volvemos a repetir. Volvemos a cualquier cosa que quede en el aire, la volveremos a repetir. Entonces le comentaba que los antígenos tumorales son cualquier sustancia o cualquier péptido para lo cual el sistema inmune esté capacitado para reaccionar. ¿Para qué productos reacciona el sistema inmunitario? Bueno, uno de los más descriptos y de los más comunes es la formación de lo que se llama neoantígenos. Sustancias nuevas, sustancias que antes no existían y que ahora sí existen. Y como son sustancias nuevas generadas por el tumor, inmediatamente el sistema inmune las reconoce como extrañas. Esos neoantígenos son los productos de genes mutados. Si yo, por ejemplo, tengo una proteína que tiene una estructura y que cuando el gen que codifica para esa proteína está mutado,
probablemente la estructura de la proteína cambie, la cantidad de aminoácidos de la proteína cambie. Entonces es una proteína que deja de ser igual, es una proteína distinta, para la cual el sistema inmunitario inmediatamente se da cuenta que es una proteína extraña. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para lo que son los antígenos tumorales es que nuestro sistema inmunitario no solamente reacciona contra la calidad del antígeno, o sea, un antígeno propio de no propio, sino también reacciona contra la cantidad del antígeno. Por ejemplo, esto que dice sobreexpresión de proteínas normales, el sistema inmunitario normalmente no reacciona contra componentes propios, pero si se empieza a dar cuenta que hay una enorme cantidad de esos componentes propios que empiezan a salir a la circulación y los empieza a reconocer, también empieza a reaccionar contra eso. No solo reacciona contra la calidad del antígeno, sino contra la cantidad de antígeno. Cuando hay una excesiva cantidad de antígeno, por más que sea un contenido propio, algo propio, el cuerpo también lo registra. Ni hablar si son tumores que están mediados por virus. Una de las formas más simples y lo que es fácil, mucho más fácil al sistema inmunitario, es poder reaccionar justamente contra antígenos virales, porque son antígenos que ya de movida ya son antígenos extraños, ya son antígenos propios, antígenos no propios. Con lo cual, los tumores que son virus mediado, llamémosle carcinoma escamoso de cuello mediado, por ejemplo, por el virus del HPV, suele evocar una respuesta inmunitaria interesante por la cantidad de antígenos virales que se expresan en ese tumor. Después puede ser que otra cosa que pueda llegar a reconocer el sistema inmunitario como extraño en la célula tumoral son las proteínas de superficie o los glucolípidos. Que a veces las proteínas de matriz o las proteínas y las proteínas glucolipídicas pueden tener formas extrañas, pueden tener conformaciones extrañas, con los cuales también llaman la atención al sistema inmunitario para reaccionar. Bien. Bien, y cuando el sistema inmunitario reconoce un antígeno como extraño, ¿qué hace? Bueno, lo que hace es llevar adelante sus mecanismos efectores. Nosotros sabemos que nuestro sistema inmunitario tiene un repertorio bastante amplio para atacar péptidos extraños. Sin embargo, para lo que es la lucha contra las células tumorales, es una lucha cuerpo a cuerpo. O sea, de que la inmunidad, la parte de nuestro sistema inmunitario que va a ser efectiva contra las células tumorales, son específicamente las células, la inmunidad mediada por células, o sea, los linfocitos T, CD8 y los natural killer de la inmunidad innata. Esta lucha, como les dije, Tugi, es cuerpo a cuerpo. Una célula lucha con la otra para poder eliminar. Acá no se usan armas. Acá la inmunidad humoral, que es la inmunidad linfocitaria B, dependiente de anticuerpos, no funciona. No hay anticuerpos naturales, vamos por ahí, no hay anticuerpos naturales que sean efectivos para la eliminación de células tumorales. Con lo cual nuestra inmunidad, repito, depende específicamente de que nuestros linfocitos CD8 reconozcan péptidos extraños en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, o que nuestros linfocitos asesinos naturales, los natural killer, sin civilización previa, también reconozcan ciertos péptidos, mejor dicho, reconozcan de que hay ausencia de expresión de ciertos marcadores que permiten que estos linfocitos naturales no se activen. Entonces, acá hay otra cuestión de que acá ya empieza la batalla, ¿no? Ya tenemos células tumorales que se van desarrollando y un sistema inmunitario que ya se dio cuenta que esas células tumorales existen. Y acá empieza la batalla. Empieza la batalla entre el tumor que intenta crecer y el sistema inmunitario que lo intenta contener.
esta vigilancia inmunológica no es perfecta. Y fíjense lo que dice el texto. La aparición de un tumor supone un fracaso de la inmunovigilancia. Y esto es bastante real, porque yo les contaba que estos fenómenos de vigilancia inmunológica se producen en el momento en el que todavía este interjuego entre células tumorales y el sistema inmunitario se produce cuando el tumor ni siquiera creció, muy chiquitito, cuando esto ni siquiera es clínico. O sea que para cuando nosotros nos encontramos a un paciente que tiene un desarrollo de un tumor completo, se supone que ya el tumor ya arbitró todos los medios para hacerse invisible para el sistema inmunitario. Significa de que la vigilancia inmunológica ejercida por nuestro sistema inmunitario ya venció y ya fracasó hace muchísimo tiempo. De todos modos, surge la pregunta, ¿por qué para patólogos presentes seguramente nos vamos a encontrar con que encontramos un montón de tumores bien desarrollados, tumores maduros con metástasis y con todas las cosas, que reclutan un montón de infiltrado inflamatorio linfocitario? Bueno, gran parte de ese infiltrado inflamatorio, parte tiene que ver con infiltrado recluta de linfocitos reguladores para evadir la respuesta inmunitaria, y gran parte también de ese infiltrado va a tener que ver con que hay muchos tumores que son portadores de una enorme cantidad de mutaciones, con lo cual exhiben una enorme cantidad de neoantígenos, con lo cual mantienen todo el tiempo estimulado el sistema inmunitario. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los tumores que tienen inestabilidad microsatelital, que son tumores que normalmente en la histología o los que tienen mutación de Pole, que son tumores que normalmente tienen una gran respuesta, evocan una gran respuesta linfocitaria, porque justamente por la propia naturaleza del tumor generan una enorme cantidad de neoantígenos de manera permanente. Bien, la cosa es que cuando se empieza a producir este juego entre el sistema inmunitario y el tumor puede adoptar varias posturas. Una es aprender a evadir la inmunidad. Ese es uno de los primeros mecanismos que utiliza. Y otro, que es mucho más perverso, por eso yo dije que la relación entre tumor y sistema inmunitario era una relación bastante difícil, es lo más parecido a la relación más tóxica que hayan tenido, porque el otro que hace, primero lo evita y después se hace amigo del sistema inmune. Una cosa medio rara. ¿Cómo lo hace? Lo hace de este modo, a través de lo que se llama los mecanismos de inmunoedición tumoral. Esta teoría de inmunoedición habla que a lo largo del vínculo entre sistema inmune y tumor, al principio gana el sistema inmunitario porque es capaz de eliminar a las células tumorales. Después se establece una fase de equilibrio en la cual se establece una fase de aprendizaje. El tumor, como parte de la selección natural, como parte de su selección clonal, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la clase, cuando hablábamos de la parte de lo que era progresión y biología de progresión tumoral? Hablábamos de que los tumores progresan y se van haciendo heterogéneos, y gran parte de ese aprendizaje para progresar es que el tumor reconoce qué es lo que le gusta al sistema inmune para atacar. Y lo que hace el tumor entonces, al identificar que el sistema inmunitario reconoce cierto tipo de sustancias, el tumor aprende a dejar de fabricarlas. Entonces, al no fabricar esas sustancias, el sistema inmunitario empieza a dejar de reconocer al tumor como extraño. Y después, finalmente, se establece una fase de escape, en el cual, literalmente, el sistema inmune, el tumor se hace invisible para el sistema inmunitario. El sistema inmunitario no lo reconoce más como algo extraño. Y mucho más aún, por esto que yo les decía, que en una etapa de la evolución del tumor, el tumor se hace amigo del sistema inmunitario, porque lo que hace es
reclutar células inflamatorias y reclutar células linfocitarias, pero para cambiarles el fenotipo. Y al cambiarles el fenotipo, lo que hace es permitir que todas esas células, en vez de evitar y destruir las células tumorales, favorezcan el crecimiento de las células tumorales. Una cosa medio rara todo eso. Bien. Bien. A ver cómo sigue esto. Yo voy controlando si no me dejan algún mensaje por las dudas. Bien. Como acá entonces vemos en esta imagen, en esta etapa de inmunoedición tenemos una primera fase de eliminación de las células tumorales, una segunda fase de equilibrio, que es la etapa en la que el sistema inmunitario empieza a aprender del tumor y se adapta al tumor, y una tercera fase de escape en el cual las células tumorales se hacen completamente invisibles a la presencia del tumor. Y ahora, ¿y cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace el tumor para tener la capacidad de volverse invisible para la inmunidad? Bueno, una de las principales cosas que hace es lo que les contaba recién. Como mecanismo de progresión tumoral, hace su selección natural y empieza a seleccionar sus clones menos inmunógenos. O sea, si yo tengo un tumor compuesto por una cierta cantidad de células y ciertas células expresan ciertos péptidos que hacen que puedan ser captadas por la inmunidad, lo que empieza a hacer el tumor es darse cuenta que ese péptido no lo tiene que expresar. Porque si lo expresa, el tumor, el sistema inmunitario, lo va a reconocer. Entonces lo que hace, el tumor deja de expresar péptidos que sean antigénicos. Y una de las primeras cosas que puede llegar a hacer es dejar de expresar las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ahí vos ya directamente le estás como esa célula tumoral está indocumentada. Le estás sacando el DNI que le está diciendo la inmunidad, vos sos una célula humana. O sea, le saca totalmente identidad. El tumor, al dejar de expresar complejo mayor, deja de tener identidad para el sistema inmunitario. Como ustedes saben también, la unión antígeno-anticuerpo, a través de los receptores, en este caso de los receptores T, del TCR, no es una unión directa, o sea, antígeno se une con TCR, sino que tiene que haber todo un montón de señales coestimuladoras alrededor, eso lo vamos a ver un poquitito ahora más adelante, y a veces lo que puede pasar es que los tumores dejan de expresar las proteínas que tienen que ver con esos factores coestimuladores. Y otra cosa que hace, que eso es lo que se está explotando mucho ahora para lo que es la terapéutica oncológica, es aumentar la expresión de checkpoints moleculares o puntos de control molecular como son el CTLA4, el PD1 y el PDL1. Y a su vez se pueden producir una enorme cantidad de defectos de señalización que van a terminar generando que las células inmunitarias se pongan anérgicas, o sea que dejan de tener capacidad para reaccionar. Otra cosa que puede hacer el tumor es empezar, esto yo les digo de que hacerse amigo del sistema inmunitario, el tumor puede inducir un cambio de fenotipo en los linfocitos y secretar una serie de interleuquinas y de sustancias proinflamatorias que lo que hagan es inducir que los linfocitos se transformen en linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores son los linfocitos que mantienen a la baja la población linfocitaria. Con lo cual, el linfocito se hace aliado del tumor para que sea justamente, ni siquiera el tumor se calienta en eliminar los linfocitos, sino que recluta linfocitos reguladores para que el propio linfocito T regulador sea el que combata con su compañero linfocito T normal. A su vez, el tumor es capaz de secretar sustancias inmunosupresivas, normalmente, por ejemplo, cuando hay activación del TGF-beta. Las proteínas del glicocálix pueden cambiar su estructura. Ustedes saben que todas las proteínas de superficie, los receptores del complejo mayor, los receptores de reconocimiento de proteínas, los receptores de la inmunidad innata, no están solas flotando en la membrana plasmática, sino que van asociados a un montón de azúcares del glucocálix y de glucoproteínas. A veces cambia la configuración de esas glucoproteínas, con lo cual el receptor
que debería reconocer el antígeno queda enmascarado por esas proteínas del glucocálix y el sistema inmune no puede reconocer el antígeno apropiado. Y por último, cuando hay un ataque directo de la célula a la célula tumoral, se pueden activar las vías de la apoptosis por vía extrínseca, por la activación de CD99 o ligando FAS y ligando FAS. Bien. Perfectirijillo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Creo que el audio no se ha cortado más. Anda como medio, la imagen está espantosa, porque yo me estoy viendo desde acá, la imagen está espantosa. Pero creo que vamos bien, ¿no? Yo voy a tomar mi vasito de agua. Esto es agua, no es vodka. Podría ser vodka, pero no es vodka. Bien. Entonces, ahora, hecha esta introducción, vamos a pasar a la parte final acerca de qué son los checkpoints moleculares inmunológicos. Y tomando como referencia estos checkpoints moleculares, vamos a hacer una cosita muy breve de la fisiología del sistema inmunitario para poder entender justamente qué son estos checkpoints y fundamentalmente la trascendencia que tienen en la terapéutica del cáncer. Bueno, los checkpoints moleculares o puntos de control molecular son señales moleculares que lo que hacen es inhibir la respuesta inmunitaria. Estas proteínas, a nivel fisiológico, en los linfocitos normales, tienen la capacidad que, una vez que el linfocito se ha activado por la presencia de un antígeno en cuestión, después se produce la desactivación. Esto es lógico, o sea, en el sentido que todo sistema biológico no puede estar persistentemente activado. Entonces, así como existe un sistema activador de la inmunidad, también, una vez que se activa el sistema inmunitario, tiene que existir un sistema que lo pare, que lo frene, un sistema inhibidor de la inmunidad. Con lo cual, la activación de estas proteínas lo que hace es producir señales inmunosupresivas. Vemos acá en esta imagen, por ejemplo, este linfocito T de color verde, que dice activado. Cuando una célula presentadora de antígenos le presenta un antígeno, vemos de que hay toda una serie de señales coestimuladoras. Tenemos el complejo mayor histocompatibilidad, que se va a unir al antígeno y al receptor T, pero para que esta unión sea efectiva y verdaderamente termine activando al linfocito T, tiene que existir una coestimulación entre estos dos ligandos. La proteína B7, por ejemplo, y el ligando CD28, que son ligandos de activación. Listo, una vez que esas dos uniones se han producido, receptor T, complejo mayor con antígeno, coestimulador CD28 y proteína B7, ahí se produce la activación. El linfocito cumple su función y como parte de la activación es empezar a expresar proteínas de desactivación. Una de esas proteínas, por ejemplo, acá como vemos en el linfocito de color rojo, que dice inhibido, es la proteína CTLA4. Una vez que el linfocito se activó, empezó a fabricar CTLA4 y corre al CD28. Lo corre del lugar. Entonces la señal coactivadora que antes existía entre CD28 y B7, ahora es una señal coinhibidora entre CTLA4 y B7. Con lo cual, la activación de CTLA4 y la unión con el receptor B7 lo que hace es empezar a enviar señales para que el linfocito pare su función. Con lo cual, el linfocito ya está, queda inhibido. No puede trabajar más, no se activa más, no presenta más antígeno, deja de tener actividad colaboradora, deja de tener actividad citotóxica o la actividad que sea específica para el linfocito en cuestión.
Recordemos una vez más que los tumores, como parte de su progresión tumoral, como componente biológico, como hallmark del cáncer, son capaces de evadir la respuesta inmunitaria. ¿Cómo lo hacen? Las células tumorales empiezan a sobreexpresar proteínas de coinhibición. Empiezan a sobreexpresar CTLA4, PD1, PDL1, generando de ese modo respuestas inmunosupresivas. Lo mismo que yo le conté de este interjuego entre célula presentadora de antígeno y linfocito T, este mismo juego se produce entre la célula tumoral y el linfocito T, en este caso, el linfocito TCD8. Entonces vemos acá en este dibujo, por ejemplo, cómo la célula tumoral empieza a expresar proteína PD1 y PDL1 que se une a su respectivo ligando, que es PD1 en el linfocito TCD8, y la unión entre PD1 y PDL1 lo que hace es enviar respuestas supresivas que lo que hacen es desactivar la función del sistema inmunitario. Bien guacho los tumores. Son capaces de hacer ese tipo de cosas. Bien. Perdón, estoy viendo una cosa. Ahí está. Con lo cual, dicho esto es importante a nivel terapéutico. Porque nosotros este juego que estuvimos viendo lo podemos interpelar. Entonces, a nivel terapéutico, lo que está, no quiero decir de moda, pero sí lo que está en boga y lo que está demostrando que tiene muy buenas tasas de respuesta, con grandes reducciones en los volúmenes tumorales, es el uso de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que hacen es interpelar la unión entre estos dos factores, como por ejemplo que habíamos visto PD1 y su ligando PDL1. Interpelamos esa unión. Entonces, si habíamos dicho que la activación de estas proteínas coinhibidoras lo que hace es producir respuestas inmunosupresivas, la inhibición de las proteínas coinhibidoras lo que hacen es justamente lo contrario, perpetuar la respuesta inmunitaria antitumoral. Hasta ahora, lo que hay en el mercado, lo que se utiliza, son inhibidores de CTLA4 como ipilimumab, inhibidores de PD1 como nivolumab y pembrolizumab, e inhibidores de PDL1 como atezolizumab. Entonces, acá vemos, en otro gráfico, vemos de vuelta, acá abajo, en blanco, la célula tumoral, en anaranjado, la célula T efectora, vemos nuevamente los correceptores y la unión entre el TCR con el antígeno y las moléculas del complejo mayor, y vemos cómo entre la molécula de PDL1, esta naranjadita que se ve acá, que sale de la célula tumoral, y la proteína PD1, que es la proteína celeste, expresada por el linfocito TCD8, se interpone el anticuerpo monoclonal que utilizamos como terapeuta, como parte terapéutica. Entonces, al bloquear esta unión PD1 con el PDL1, no se produce la respuesta inmunosupresiva, sino que por el contrario se potencia la actividad inmunológica de los linfocitos. ¿Cómo se hace la metodología de estudio? Y esto me detengo solamente un segundo en esto porque no forma parte tanto de la temática. ¿Cómo hacemos para buscar, cómo sabemos para saber si un tumor expresa PDL1 y poder utilizar este tipo de fármacos? Lo hace el médico anatomopatólogo a través de técnicas de inmunomarcación. Justamente lo que hacen es buscar, a través de anticuerpos monoclonales para PDL1, buscar si por técnicas de inmunohistoquímica el tumor expresa o no expresa la proteína en cuestión. Hay todo un sistema de score para medir la cantidad de PDL1 que puede medirse tanto la expresión en células tumorales como la expresión en los linfocitos.
Hay todo un sistema de score para poder hacer eso, pero esto no lo quería, no lo quería dejar, no lo quería dejar pasar, ya que justamente los que fundamentalmente los que trabajamos con esto y los que eh, le damos la certificación y decimos si el paciente tiene la posibilidad de poder recibir este tipo de terapias, somos los médicos patólogos a través de la inmunohistoquímica y a través de la biopsia del paciente. O sea, la biopsia nos puede dar mucha información en este caso, no solamente el diagnóstico, sino que también hacer un mismo análisis de inmuno sobre la biopsia nos permite saber si el paciente es candidato o no para poder recibir este tipo de fármacos. ¿Y en qué tumores se estudian? Bueno, hasta hace un tiempo, cuando digo un tiempo no digo hace una eternidad, ¿eh? Cuando digo hace un tiempo, hace unos años atrás nomás, se buscaba PDL1 fundamentalmente en cáncer de pulmón. Tanto en adenocarcinoma como en carcinoma escamoso se podía buscar adenocarcinoma de pulmón. Sin embargo, ahora también, hace un tiempo, la FDA aprobó el uso de PDL1 como un biomarcador agnóstico junto con inestabilidad microsatelital para ver si los pacientes son candidatos de recibir inmunoterapia. Recordemos el concepto de biomarcador agnóstico. Un biomarcador agnóstico hace referencia al uso de un biomarcador que es independiente del sitio anatómico. No importa si el tumor es de cervix, si es de cabeza y cuello, si es de estómago, no importa el sitio anatómico, no importa el tipo histológico, sino que es un biomarcador que sirve para todos. Acá no importa la histología, acá importa expresa PDL1 o no expresa PDL1 independientemente del sitio anatómico o el subtipo histológico. Con lo cual, este biomarcador PDL1 se puede utilizar para adenocarcinoma de pulmón, carcinoma escamoso de pulmón, carcinoma escamoso de cervix y de cabeza y cuello, carcinomas gástricos avanzados, páncreas, próstata, melanoma, carcinomas uroteliales. Se puede utilizar para una gran variedad de tumor. Ahora los oncólogos están pidiendo análisis de PDL1 para una gran variedad de tumores, haciendo la salvedad que normalmente se utilizan para lo que son tumores avanzados y hasta ahora no se está usando como primera línea de tratamiento. Así que bueno, dicho esto, no tengo más nada para contarles. ¿La inmunoterapia se utiliza en conjunto con quimioterapia, radioterapia? Sí. Nunca se utiliza la quimioterapia sola. Por supuesto que también va a depender de... ahí sí, si bien el PDL1 es un biomarcador agnóstico y se utiliza para cualquier tipo de tumor, después sí, para lo que es hacer quimioterapia y para lo que es radioterapia, ahí sí sigue dependiendo del sitio anatómico y del subtipo histológico para poder realizar la terapéutica. Sí, se realiza en conjunto. Nunca es una monoterapia.